Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Y yo soy Reina. Y continuamos con el sueño, con la visión de Nefi. Y vamos aquí al capítulo 14 y 15, que es nuestro último episodio de esta semana, en donde entramos a la confirmación de que hay solamente dos iglesias, la de Cordero y del Diablo. Aquí, amiga, empieza el capítulo 14 hablando acerca de que si los gentiles escuchan al Cordero de Dios, se va a manifestar a ellos. Pero una cosa que se me hizo clave aquí es que dice que va a tener el poder para quitar sus tropiezos. Pensando en esto, yo quiero pensar, ¿cuáles son mis tropiezos? O sea, yo creo que el Señor tiene el poder para manifestarse y quitar mis tropiezos. Y la respuesta es sí, yo creo que sí puede hacerlo. Pero ¿cuáles son esos tropiezos? Creo que para poder empezar a trabajar en ellos necesitamos identificarlos. ¿Qué cosas me están costando trabajo hacer? Me cuesta trabajo estudiar, me cuesta trabajo orar con sinceridad, me cuesta trabajo asistir a la iglesia, ir al templo. ¿Qué son esas cosas que se están convirtiendo en piedras de tropiezo? Y quiero llegar con el Señor y mostrarle mis debilidades, mis tropiezos y cómo se muestra en mis debilidades con poder. Así que creo que esto es algo que podemos utilizar nosotros para mejorar, para empezar, como si tenemos metas, sobre todo ahorita que pensamos en el principio del año y tenemos nuevas metas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que me están frustrando el progreso y poder mostrárselo al Señor? El capítulo 15 es uno que yo sé que tal vez ya he dicho tanto esto que van a pensar, ella es del equipo La Mano y Lemuel, pero es que escuchar sus historias, escuchar sus respuestas, yo sé que me duele el corazón, no lo puedo negar, porque están viendo a su hermano pequeño, el consentido, el que está recibiendo revelación, el que ha sido puesto como su líder, que esto tal vez ha de haber sido un poquito humillante, ¿verdad? Poco tal vez frustrante, doloroso. Y, y él acaba de recibir una respuesta, una visión que cambia el rumbo de nuestras vidas, que cambió el rumbo de la vida de ellos, pero de generaciones y generaciones, y que se ha convertido en el cimiento de nuestra religión, en la base de nuestra religión. Entonces, y ellos están batallando para entender lo que su papá les dijo. Y eran cosas difíciles de comprender. Ahora, sabemos que la razón por la que Nefi recibió respuestas es porque las buscó, ¿no? Lo mencionábamos en episodios pasados. Él buscó, él se mantuvo, perseveró, él aguantó todo lo que tenía que aguantar para poder recibir esas respuestas, cosa que no hizo la Mano y Lemuel. Pero poniéndome en sus zapatos, ¿cuántas veces también yo me he sentido frustrada de que las cosas no salen como yo quiero? Y tal vez no he tenido la humildad para acercarme a Dios, no he tenido el valor para preguntar ciertas cosas, entonces no puedo juzgarlos, puedo empatizar. Ya de haber sido mucha tristeza, mucho sentimiento de insuficiencia, porque ellos están enojados y están peleando porque no pueden encontrar, pero sabemos que atrás del enojo, atrás de la ira, siempre hay sentimientos suaves, sentimientos vulnerables, sentimientos que nos hacen sentir en riesgo, que nos hacen percibirnos en riesgo. Entonces, ellos probablemente estaban sintiendo tristeza, dolor, insuficiencia, culpa, vergüenza de ¿en qué me he convertido? Que Dios no se acerca a mí. Y hay varias cosas que aquí veo que me hacen, que me revuelven un poquito el estómago, porque Nefi viene de haber sentido muchas cosas, ¿verdad? También mencionaba en el episodio pasado cómo él probablemente estaba todavía en su modo de trauma, estaba todavía en su respuesta de sobrevivencia, tratando de entender, y él viene cansado, él dice, estaba apesadumbrado por todo lo que acaba de vivir. Tú piensa, cuando vienes fastidiada, vienes cansada, vienes de haber recibido golpes espirituales y tus hijos los encuentras peleando. Dime si tienes la paciencia para decir, a ver, siéntense, vamos a platicar. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Verdad?
Seamos honestos, ¿quién tiene ese? Y a lo mejor sí hay quien pueden tener esta paciencia. Pero no yo. Pero es muy difícil. Yo tampoco. Es muy difícil. Y aquí vemos a Nefi un poquito así. Él no viene tanto con ese sentimiento de amor y paciencia y de, a ver, hermanitos, entendamos. Él viene con vara dura, ¿verdad? O sea, él viene y directo. ¿No les pregunta al Señor? Tal vez no es este tono con el que se los pregunto, pero yo me puedo imaginar yo contestándole a mis hijos, yo contestándole a alguien que me tiene frustrada cuando vengo cansada, decir, a ver, espérame, yo hice el trabajo difícil de humillarme, trabajar duro, de ponerme ante el Señor y recibí mis respuestas por mi trabajo duro. ¿Puedes hacer lo mismo? Necesito venir y contestarte. Y medio se escucha en este tono su respuesta. Claro, Porque, claro, es como tengo que hacer el ¿no trabajo, crees? tengo que hacer el trabajo por ti. Claro, sí. Y les contesta, ¿cómo es que no guardas los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que quieres perecer a causa de la dureza de tu corazón? ¿No te acuerdas de todas las cosas que Dios te ha dicho? O sea, ¿y no estás pidiendo con fe? ¿No te acuerdas de la casa de Israel? ¿No hemos sido desgarrados? ¿No somos una rama desgarrada? O sea, está hablándoles con palabras duras. Y claro que aquí vemos que ellos sí se humillan. Sí. O sea, sí se dan cuenta de todo, pero tal vez necesitaban voz dura y una mano firme para que ellos pudieran entender. No estoy diciendo que lo hizo mal Nefi, pero pienso desde el punto de la madre Lemuel, a lo mejor yo hubiera querido un abrazo. Yo hubiera querido un... Sí, qué difícil. Sientas que no tienes respuestas. ¿Y esto cómo podemos trasladarlo a las personas con las que todos los días nos encontramos? Me dejaste pensando. El, Ajá. si yo vengo y tengo la respuesta que yo he trabajado duro por tenerla, y hay alguien que llega y me desespera porque, oye, también estás aquí al lado mío, tú también podrías haber recibido esto y no lo estás recibiendo porque no te has esforzado. Y, y creo que aquí entra la parte de respetar los tiempos de cada quien. No estoy diciendo que Nefi no los respetó. Eso es la impresión que él sintió. Solo estoy diciendo cómo podemos aplicarlo a nosotros. Claro. El cómo puedo respetar los tiempos de revelación de cada persona. En el que Claro. no todos van a sentir las cosas con la misma fuerza que yo lo sentí. No necesariamente porque en ese momento yo tuve una revelación, sentí el espíritu fuertísimo, volteo a mi lado, al otro o enfrente o atrás, y alguien que ni está presente. Y cómo tratamos a esa persona, y nuevamente todo el tema, y lo sabemos que el tema del libro de Mormón es el orgullo, ¿verdad? El ciclo del orgullo, Y lo vemos aquí, creo que si yo me lleno de orgullo, decir, pues es que yo lo tengo porque yo me esforcé, no me puedo llenar de orgullo, o bien puedo decir, ¿cómo puedo demostrarte más amor que sin importar que tú no hayas recibido, sin importar que tú no hayas hecho el esfuerzo, voy a estar aquí para que sepas que lo que yo aprendí lo voy a poner en práctica amando? Claro. Ese al final del camino siempre será la clave. El Claro. dejar este discurso de odio para aquellos que no piensan como nosotros. Y lo vamos a lo decimos y lo vamos a volver a decir. Para el grupo que sea. Sí. El odio que podemos Sí. tener, aunque no lo llamemos odio, aunque lo llamemos preocupación, porque a veces lo podemos disfrazar de es que estoy preocupada, Sí. ¿no? Sí. Estoy preocupada por... Que los amo tanto que quiero ayudarlos o... Ajá. Me- Sí, tienes razón. Y aquí entonces vemos que parte de nuestro camino hacia Dios es el tener preguntas, ¿verdad? Nefi, Lamán tuvieron preguntas. ¿Cuáles son los pasos que damos para poder recibir las respuestas? Pero a pesar de que Nefi no contestó de la manera que a mí me hubiera gustado que contestara, vemos que él no se rindió y él es un ejemplo de amor. Porque a pesar de que en su visión él vio que la posteridad de sus hermanos, que sus hermanos se perdían y que su posteridad destruía a su posteridad, todavía los exhortó a que escucharan la palabra de Dios, del Señor. Y en el versículo 25 dice, sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía.
aún dentro de su dolor, él los exhortó con todas las energías de su alma. No paró, no se cansó de hacer lo bueno, aún enfrentando tanta dificultad. ¿Qué vas a decir, amiga? Oye, fíjate que lo platicamos en el episodio pasado, lo vuelves a decir esta vez y no me había caído el 20, o sea, entendía lo que estabas diciendo, pero no me había caído mi 20, así, ¡ting!, me cayó. El amor de Nefi, es lo que tú has estado hablando. Y pensé en lo siguiente, a mí me hacen saber que tal persona va a asesinar a alguien que yo amo. Y yo lo que hago es ir y amar a esa persona. Ujú. Honestamente no entiendo, no lo entiendo. Es mucho amor. Así, es ese 20 de, hola, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo de verdad? Sí, No sé si tiene que ver con las visiones que vio y que se enterneció su corazón, o simplemente tiene que ver con su propio espíritu fuerte que es, ¿verdad? Porque creo, como lo hemos dicho, ni siquiera mirar ángeles puede ser que te enternezca el corazón. Creo que tiene que ver con esa disposición de obedecer a Dios. Y esa disposición sin importar lo que los otros me hagan, sin importar lo que como la otra persona se comporte conmigo, mi disposición, mi respuesta va a ser esta, porque yo quiero ser como Jesucristo, porque yo quiero agradar a mi Padre y me hago responsable de mis actitudes. El día de ayer estaba platicando con una amiga que está pasando por un divorcio. Ella es musulmana, ni siquiera no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera con cristianos, ¿no? Es musulmana. Y ella es muy espiritual y su ex esposo de quien se está divorciando, no lo es. Y ella hablaba de cuál había sido esa separación, entre muchas otras cosas, la separación espiritual que habían tenido, porque ella quería orar en casa y él pues como que la veía raro y cosas así, y que su hermano le dijo algo muy interesante. Dijo, ¿cómo quieres que tal persona, que tu esposo, no voy a decir nombres, se convierta en accountable? ¿Cómo podemos decir eso en español? En que rinda cuentas, que se haga responsable de sus acciones. Contigo, con lo que te está haciendo, si no es accountable o responsable con Dios. Y me pareció un concepto bastante interesante, ¿sí? Porque el ser responsable ante Dios hace que tu comportamiento cambie, hace que la forma en la que tratas a los demás cambia, porque lo que te importa es darle estas cuentas a Dios de, no importa lo que los otros hagan, las cuentas que te voy a entregar son estas, y yo mantengo esta relación contigo, no es con otra persona, y contigo. Y como mantengo esta relación con el Padre y con Dios, entonces eso me va a volver una mejor persona y se va a trasladar a mejores relaciones personales, a cambios del corazón. Me gustó eso. Sí, amiga, gracias por compartir esto. Sabes que si continuamos como en esa misma frase que leí hace ratito, en la que dice que los exhortó con todas las energías de su alma, hubo la parte aquí que como sobresalió por primera vez de leer esto, es que dice con toda la facultad que poseían. Me gusta cómo aquí Nefi se humaniza y nos deja otra vez como el recordatorio de soy humano, con toda la facultad que poseo en este momento, porque como lo dije antes, él sabía que estaba frustrado, él sabía que estaba cansado, que estaba enojado, todo, y probablemente actuó con su lado humano al hablar muchas de estas cosas. Entonces, solo el recordatorio de que aún así también nuestros líderes pueden hablarnos desde su lado humano muchas veces, y las cosas que nos dicen pueden ser duras. Igual que el Nefi habló con sus hermanos de manera dura y directa, y ¿no entiendes? Joder, ¿por qué no estás buscando? ¿Por qué no estás siguiendo al Señor? Probablemente tenemos algunos líderes que son así. Yo tuve un presidente de rama que mi esposo y yo le decíamos el hermano tacto de cactus, porque él cada que hablaba se sentía como que con un nopal, con un cactus se estaba dando así de golpes. Pero uno de los hombres más fieles que conocemos,
más obedientes y que sus palabras realmente nos llegaban al corazón. Y hablábamos acerca de cómo a veces el Señor nos habla con voz suave y apacible, y a veces somos arrebatados y el Espíritu habla a voz fuerte. Hay veces en las que los líderes desde su lado humano nos van a hablar fuerte, y esto no quiere decir que no viene del Señor o que no podemos aprender, así como la mano y la muela, a humillarnos, aun y cuando no vienen de las palabras más amorosas y más tranquilas y más apacibles. Entonces, lo que queremos tal vez sacar de esto es reconocer cuándo es la palabra del Señor, cuándo es que nos está dando revelación personal, aprender a recibir esta revelación personal y aprender que aunque nos enfrentemos con las debilidades de la carne, que no podemos expresarnos de la manera que necesitamos o que la gente que nos guía no nos habla con las palabras que nos gustaría, y todavía podemos elegir responder de la manera que el Señor necesita que lo hagamos o que nosotros necesitamos hacerlo para acercarnos más a Él. Voy a regresarme tantitito porque cuando él les explica a sus hermanos lo que significa la visión, lo que es el árbol de la vida, lo que es la barra de hierro y eso. Y cuando habla acerca de la barra de hierro, él les dice que es la palabra de Dios. Hay algo aquí que me pareció muy interesante porque estaba leyendo una explicación en inglés y esta persona que lo explica dice que es the word of God, ¿verdad? Es la palabra de Dios, pero dice, es lo mismo que cuando Jesucristo dice, yo soy, dice, I am the word. Jesucristo es la palabra en español. Lo traducimos, soy el verbo. Jesucristo es el verbo, en lugar de decir la palabra, pero en español traducimos palabra como verbo. No sé por qué hacemos esa distinción, no estoy segura de si hay algo atrás de la razón por la que se escogió verbo en lugar de palabra, pero la explicación en inglés tiene sentido porque dice, cuando les está diciendo, la barra de hierro es la palabra de Dios, no necesariamente son las escrituras. Él es la palabra. Claro. La barra de hierro es Jesucristo. Cuando nosotros nos aferramos a Él, cuando nos aferramos por escucharlo, por entenderlo, por seguir o estudiar su ejemplo, su expiación, su evangelio, Él es el que nos lleva de regreso a la presencia de Dios. No son necesariamente las escrituras. Él es el camino. Él es del que nos tenemos que agarrar. Porque las escrituras aún tienen interpretación humana. Porque van a tener errores humanos. Pero Él no tiene ningún error. Y cuando nosotros nos esforzamos por crear una relación con Él de manera que aprendemos a conocerlo y a darle la mano y confiamos lo suficiente para seguirlo, aún y si es como leí que tuvo que caminar por horas en oscuridad, si nosotros aún tenemos que vivir eso y vivir años en oscuridad, sabemos que si estamos agarrados de su mano, vamos a poder llegar al fruto, a este árbol de la vida y probar del maravilloso amor que es el fruto del que se nos promete. Y si bien sabemos que la palabra de Cristo está en las Escrituras, y como tú decías, bueno, no es que sean precisamente las Escrituras, sino Jesucristo mismo, me quedo pensando en si Jesucristo no está aquí físicamente conmigo para guiarme, por eso es que tengo la maravilla de poder orar y preguntar por esa guía y tener el Espíritu para poder ser guiado por el Padre, por Jesucristo a través del Espíritu y no ser desviados. Podemos tener interpretaciones 1, 2, 3 de las Escrituras, pero creo que cuando el Señor nos habla, si estamos atentos, podemos escuchar esa voz. Esa voz es clara, esa voz es firme, es para nosotros. Y creo que aquí viene al lugar esta declaración que hizo el profeta, que en los últimos días va a ser muy difícil vivir si no tenemos la guía del Espíritu Santo, si no nos esforzamos por tener esta guía constante del Espíritu Santo para poder tener la revelación que necesitamos y no ser confundidos. Vienen tiempos difíciles, vivimos en tiempos difíciles y solamente la revelación y el Espíritu Santo van a poder ayudarnos a mantenernos en esa vía. Y sin más, amigos, si sienten que esto que hablamos es de utilidad,
ayúdenos por favor a compartirlo, denle me gusta y vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.